bueno es poder estar nuevamente con nuestros oyentes de cielosabiertosturradio.com para desarrollar una nueva temática. En este caso, vamos a hablar sobre la predicación expositiva. Predicación expositiva. Y antes de iniciar de lleno con nuestro tema, pues vamos a saludar a nuestros oyentes que se contactan con nosotros a través de las redes sociales o audio en www.cielosabiertosturradio.com. Y también nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Cielos Abiertos Tu Radio. Cielos Abiertos Tu Radio. Y estamos en YouTube como Cielos Abiertos Tu Radio, así que la invitación es muy cordial para que compartas con nosotros esta hora, compartir este material para que otras personas puedan tener información y puedan tener precisión de lo que estamos desarrollando, específicamente en este caso, lo que tiene que ver con predicación expositiva, predicación expositiva. Así que le vamos a dar paso al pastor Hugo, quien se encuentra en territorio chileno. Él está en Viña del Mar. Así que le vamos a saludar, pastor Hugo, bienvenido una vez más aquí a Cielos Abiertos Tu Radio. Muchas gracias, hermano Dani, por la invitación un viernes más. Muchas gracias también a los oyentes por interesarse por este maravilloso tema de la predicación expositiva. Un privilegio, una vez más, poder compartir. Gracias, hermano Dani, por la invitación también. Bueno, entonces ya estamos listos, ¿no? Ya estamos listos para que podamos compartir este interesante tema. Y antes de iniciar de lleno, pastor Hugo, pues por supuesto estaremos muy atentos de las redes sociales para saludar a nuestros oyentes que están en diferentes partes de Colombia y del mundo, claro que sí, y también para escuchar comentarios y por supuesto si hay alguna pregunta en particular, pues de eso se trata, ¿no? De desarrollar una radio interactiva donde nuestros oyentes también están participando. Bueno, muy bien, entonces vamos a ir con nuestro tema, es la predicación expositiva. Muchas de las personas que están escuchando en estos momentos, pues no tienen una gran referencia de qué es predicación expositiva. Quizás prácticamente es la primera vez que escuchan de este tema, predicación expositiva. De pronto hayan algunas otras personas que ya lo han escuchado pero no lo han comprendido muy bien. Y por supuesto también habrá otras personas que ya tienen un muy buen bagaje con respecto a este tema. Así que la primera pregunta, pastor Hugo, es ¿qué es la predicación expositiva? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la predicación expositiva? Así que adelante. Muy bien, no podíamos partir de una forma diferente. ¿Qué es la predicación expositiva en esta temática? Bueno, déjame darte dos definiciones, una simple y una un poquito más abierta. En simple, la predicación expositiva es leer un texto, explicar un texto y aplicar un texto. Eso es lo simple. Pero cuando lo ampliamos podríamos entender un poco más el concepto. La predicación expositiva, entonces ampliado, es llevar desde el púlpito la palabra de Dios inspirada en el sentido original, en el contexto original inspirado a la audiencia actual, haciendo un trabajo de oración, puesto que esto no es un ejercicio meramente académico, sino también tiene que haber dependencia en el Espíritu Santo. Para ello necesitamos prepararnos en oración, interpretación o exégesis, que son palabras que vamos a ir desarrollando en estos capítulos, reflexión teológica y la contextualización para lo que llevamos al pueblo de Dios sea efectivamente la palabra de Dios y no nuestra propia palabra, opiniones o divagaciones. Lamentablemente hoy los púlpitos están llenos de opiniones, sueños, visiones, pero no de la palabra llana de Dios en lo que Dios quiso decir. Para todo predicador esto debería causar un profundo temor y temblor, ya que hombres falibles como nosotros entramos al trabajo de desentrañar la infalible palabra y santa palabra de Dios. Hombres impuros trillando la palabra santa de Dios. Cada predicador debería entrar al estudio de la palabra como Moisés lo hiciera ante la zarza ardiente, descalzo y temeroso. Eso es un pequeño bosquejo de lo que podría ser o entenderse como la predicación expositiva. Sin duda, pastor Hugo, pues
Vale la pena que nosotros tengamos muy referente todos estos términos, porque como lo decía anteriormente, cuando hablamos de predicación expositiva, pues hay algunas personas que tienden a confundirse eso de qué se trata, ¿no? Precisamente, pues estamos yendo al punto, ¿no? ¿Qué es la predicación expositiva? Ahora, después de que hemos dado una definición, que eso es lo que se ha hecho, viene una pregunta también que es fundamental, ¿no? Esta no puede sobrar, Pastor Hugo, y es la base bíblica, porque si no hay base bíblica, estamos construyendo sobre la arena. Eso hay que decirlo así, si no hay base bíblica, estamos sobre la arena. Entonces, quisiera preguntar sobre la base bíblica. Muy bien, mi amado hermano Dani. Necesitamos ampliar esto, vamos a tomar un tiempo para contestar esta pregunta. Lo vamos a ver en dos partes, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar con el Nuevo Testamento. ¿Y por qué es importante? Porque muchas personas hoy día pueden decir, pero nadie predicó expositivamente en la Biblia. Hoy día tenemos grandes referentes, por ejemplo, Steve Lawson, John MacArthur, en el habla hispana tenemos a Miguel Núñez, Wilhelm Michelén, pero eso no es suficiente para predicar expositivamente. ¿Dónde está la base bíblica? Bien, cuando nosotros abrimos la escritura, tenemos ejemplos claros de la predicación expositiva. Con las frases de Jesús, por ejemplo, diciendo, oísteis que fue dicho, o no lo habéis leído en la ley, los profetas y los salmos, haciendo una referencia al Tanakh o la triple división del antiguo pacto. Con ello, nuestro Señor dejaba claro que es importante la correcta interpretación de la Escritura para ser predicada o proclamada como Cristo lo hacía. Tenemos, por ejemplo, a los discípulos en el camino de Maús, hablando con el mismo Jesús sin saber que era Él, y hablaban decepcionados de la muerte de Jesús. Podemos leer Lucas 24 a partir del 21, que dice lo siguiente, y ahí vamos a sacar algunas ideas. Dice la palabra del Señor, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Decían decepcionados los discípulos camino de Maús. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Fíjate, hermano Dani, la tremenda predicación expositiva que aquí comienza de parte de Jesús. Fíjate en el versículo 27. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. El Señor Jesús abrió toda la escritura de tapa a tapa y la explicó para que estos discípulos pudieran comprender lo que de la escritura estaba y que hablaba de Jesús. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron y se dieron el uno al otro. Se dijeron, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría la escritura? ¿Cuán lejos hoy estamos de esto? Cuando nosotros recibimos desde el púlpito predicación expositiva, esto es lo que nosotros deberíamos esperar. Un corazón que ardía o que arda en nosotros al entender y comprender la escritura, a ser develado delante de nuestros ojos. Esto ocurre cuando estamos delante de la verdadera exposición de la palabra de Dios. Nos cimenta con ese ardor de la verdad y la convicción. No tiene absolutamente nada que ver con las emociones que hoy en día se crean en forma artificial en muchos púlpitos. Esto es lo referente a la base bíblica en cuanto al Nuevo Testamento pensando en Jesús. Hay muchos otros exponentes que citan obviamente y llevan la palabra de Dios, pero también quisiera ir al Antiguo Pacto. Por ejemplo, en el gran avivamiento que nosotros vemos en Nehemías 8, en manos del sacerdote Esdras, leemos también desde el versículo 1. Vamos a tomar algunas porciones. Nehemías 8 dice, se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley.
de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Y abrió Esdras el libro a vista de todo el pueblo, pues él estaba más alto que todo el pueblo. Ahí también está la idea del púlpito, de la proclamación pública de la palabra de Dios. Cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Fíjate cómo la solemnidad del pueblo de Dios ante la apertura de la palabra de Dios. Y sigue diciendo, entonces Esdras bendijo al Señor el gran Dios, y todo el pueblo respondió amén y amén, mientras alzaban las manos. Después se postraron y adoraron al Señor rostro a tierra. Lo interesante aquí es el versículo 8 del capítulo 8 de Nehemías, que dice, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo primero y dándole sentido segundo para tercero que entendiera la lectura. Y esto, mi amado hermano, es la base fundamental de la predicación expositiva. Lo que está haciendo Esdras aquí es precisamente lo que la predicación expositiva hace. Por ejemplo, cuando dice traduciéndolo, ¿por qué Esdras tiene que traducir la palabra de Dios? Entremos un poco al contexto, que también es lo que hace la predicación expositiva, entrar a los contextos de por qué están sucediendo ciertas cosas. ¿Por qué tiene que traducir entonces Esdras? Primero, el pueblo por muchos años esclavo o sacado del pueblo bajo las naciones de Babilonia, Medo-Persa y Asiria, habían perdido su idioma nativo, que era el hebreo. Y las generaciones que nacieron en el exilio nacieron con las lenguas aramea como lengua materna. Por lo tanto, el primer trabajo del predicador fue traducir o hacer que el pueblo entendiera la palabra. Muchos de los judíos que estaban ahí escuchando, al leer o escuchar la palabra en hebreo, no la comprendían porque ellos naturalmente hablaban arameo, pasaron muchas generaciones. Por lo tanto, lo que hace Esdras es primero traducir la palabra para que ellos puedan entenderlo, la lengua que ahora hablan. Segundo, dice, les daba sentido. ¿Qué quiere decir esto? Esdras interpretaba para el pueblo lo que estaba leyendo. No todo el pueblo tenía el contexto de la ley, no todo el pueblo conocía a Moisés, por lo tanto, Esdras lo que hacía era poner el contexto e interpretar para el pueblo. Y esto era el correcto significado para que ellos no solamente pudieran entender el idioma, sino que también entender la lectura, como cierra el versículo 8. Entonces, fíjate lo que pasa acá. Primero con Jesús, abriendo la escritura de tapa a tapa e interpretando lo que está ahí para que los demás pudieran entender, o ahora en el antiguo pacto, Esdras abriendo la escritura, traduciéndola, explicándola para que ellos puedan entender lo que estuvieran leyendo. Entonces aquí ya podríamos poner estas sólidas bases tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento para decir es necesaria la predicación expositiva y es bíblica la predicación expositiva. Así es, pues entonces estamos viendo tanto un pasaje del Antiguo Testamento como uno del Nuevo Testamento. Aprovecho también para poder saludar aquí a nuestros oyentes rápidamente. Pastor Hugo, dicen saludos desde la comuna de Villa Alemana en Chile. Bueno, también nos están viendo allí en Chile. Muchísimas gracias a las personas que están en estos momentos allí en territorio chileno acompañando esta programación con el pastor Hugo Galvez, que pues también es de allá, de Chile. Bueno, qué bien. Bueno, vamos a seguir entonces con las preguntas. Ya hemos visto entonces la definición, una pregunta supremamente importante que es el sustento, la base bíblica. Y ahora viene algo, pastor Hugo, y es indagar por qué es tan importante predicar expositivamente. Esa sería la pregunta. ¿Por qué es tan importante? Esa pregunta también es clave, mi hermano Dani. Es tan importante por muchas cosas que vemos hoy día y lo que está pasando tristemente en la mal llamada iglesia, si lo podríamos decir de alguna forma. Cuando vemos tanta doctrina errada como la teología de la prosperidad, que dice tu mejor vida ahora, o pídele a Dios, o declara, o hace cosas así, exigiéndole cosas a Dios, hermano, eso es algo que no debería estar pasando si conociéramos la palabra de Dios.
o el evangelio marxista cultural que estamos viendo ahora y que está muy de moda, que está entrando con todo esto de la cultura y de cómo debemos comportarnos los cristianos ahora ante las nuevas necesidades del mundo, o las cruzadas de poder o noches de milagro. Y hermano, hasta aquí podríamos recordar algunos versos que podríamos parafrasear. Por ejemplo, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. O con halagos hará apostatar a los que hablan inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Ese es un contexto obviamente futuro, pero también aplica a esta idea. Y la pregunta es, si el pueblo de Dios hoy adolece de sana doctrina y conocimiento de Dios, ¿cómo podría prevalecer? O si el pueblo de Dios hoy carece de convicciones sólidas, bíblicamente hablando, ¿cómo se ha de mostrar fuerte y actuar ante la apostasía? ¿Qué quiero decir con esto? Si el pueblo de Dios no conoce la Escritura, no conoce la doctrina, ¿cómo podría sobrevivir, sustentarse y no caer en estos tan grandes engaños que hay hoy por hoy? Hoy vemos que se exacerban las emociones y muchos ven la iglesia como un servicio de domingo donde pueden ir, disfrutar la puesta en escena y luego aportar un valor como el costo de un ticket o como ir al cine, pero el verdadero cristianismo no tiene nada que ver con eso. El ser un discípulo de Cristo va mucho más allá de ir, cantar, saludar y volver a tu cómoda vida secular. Hemos llegado a tener falsos cristianos por falsa predicación o sencillamente por falta de predicación, porque la palabra de Dios no es atractiva para los cabritos. Y eso lo quiero remarcar. La palabra de Dios no es atractiva para los cabritos, ni llena estadios, ni paga grandes negocios. Michael Green lo planteaba de esta forma, en una forma jocosa, pero bastante interesante. Él decía que hoy estamos en la era de los sermoncitos, y los sermoncitos crean cristianitos. Si te fijas es algo un poco jocoso, pero es tristemente la realidad. Cada vez damos más tiempo para entretención, diversión, alabanza de 1 hora y media para tener un mensaje, una predicación o una charla, incluso le han cambiado los nombres de unos cuantos minutos. Pero, hermano amado, es tan importante la predicación expositiva hoy, que luego de ver todo esto que se está generando, en lo que nosotros vemos a diario, lo que se llama iglesia. Entonces, luego de toda esta decadencia cristiana, nosotros valoramos el uso de la predicación expositiva en cada púlpito, en cada iglesia de Jesucristo, para que podamos tener creyentes bien nutridos espiritualmente, doctrinalmente y ejercitados sus sentidos en la palabra de Dios, creciendo en toda buena obra. Entonces, ¿por qué es tan importante el uso de los púlpitos de hoy? Porque hay un declive, hermano, de doctrina, hay un declive, hay falsas prácticas, malas prácticas, y no se conoce la palabra de Dios porque no se ha expuesto la palabra de Dios de forma expositiva. Hoy estamos escuchando muchas veces sueños, visiones, cosas que rascan el oído, pero no estamos escuchando la palabra de Dios de la forma que Él la inspiró para su pueblo. Muy cierto eso que mencionas, Pastor Hugo. Hoy en día, pues hay personas que están compartiendo, si lo podemos decir así, otro evangelio. Y entonces ahí viene precisamente la situación tan delicada. Por eso viene la siguiente pregunta, para enlazarla con esta y precisamente también con el comentario que estoy haciendo. ¿Por qué a muchos predicadores no les gusta estar, digamos, desarrollando la predicación expositiva? ¿Cuál o cuáles podrían ser las razones? Sí, eso es verdad. Hoy por hoy muchos predicadores no se gastan en predicación expositiva porque la predicación expositiva no es un ejercicio fácil de realizar. En otras palabras, la predicación expositiva es un trabajo arduo, demanda horas, demanda mucho tiempo y demanda también mucho conocimiento en muchas áreas, bíblicamente hablando. Por ejemplo,
hoy día fácilmente un predicador que no tiene mucho tiempo puede tomar un pasaje e inventar lo que él piensa que eso dice y puede motivar a la congregación con un mensaje que hable al corazón, pero al corazón sentimental, para mover emociones y provocar reacciones rápidas. Pero eso no está ni siquiera cerca de lo que es lo que el pasaje está diciendo al, al cristiano. Entonces, hoy día, hermano, muchas personas, muchos predicadores y pastores no le están dedicando el tiempo, no les gusta la predicación expositiva porque es un trabajo arduo. Entonces, es porque o no tienen el tiempo, o les falta el tiempo, o a veces ni siquiera tienen el conocimiento. Y eso no tiene que ver con vergüenza, sino con aprender. Cuando nosotros comenzamos un ministerio de predicación expositiva y después de unos cuantos meses, muchos pastores nos escribían internamente para dar gracias por la motivación y lo que era abrir los ojos, quitar la venda a lo que era la palabra de Dios. Muchos de ellos ni siquiera predicaban expositivamente porque no lo conocían. Como tú has comentado al inicio de esta entrevista, muchas personas que hoy día nos escuchan por primera vez quizás están oyendo la idea de predicación expositiva. Y esto no tiene nada de nuevo, es abrir el texto y exponer el texto, sacar lo que está ahí hacia afuera. Muchas veces lo más fácil hoy día es que un predicador llegue al texto con ideas preconcebidas. Por ejemplo, este texto ya tengo una idea y quiero un texto para apoyarme. Entonces sacan cualquier texto y empiezan a hablar de cualquier cosa a partir de un texto que solamente lo usan de trampolín para hablar cualquier cosa que a ellos se les ocurra. Entonces, claro, eso es fácil, eso aparentemente parece muy espiritual, pero no lo es. Entonces, cuando nosotros pensamos en predicación expositiva, es un trabajo a desarrollar. Citaba a John Stott hace un par de programas atrás y él decía una frase que para mí es muy decidora. John Stott decía, si te vas a parar 20 minutos en el púlpito, muéstrame tus 2 horas de estudio para respaldarlo. Hermano, 20 horas, son 20 horas, 20 horas. Entonces, cuando nosotros hablamos de una predicación expositiva, son muchas horas, a veces días de la semana para dedicar a una sola predicación. Ni siquiera estoy hablando de toda una semana, de las predicaciones quizás del miércoles o el jueves, del domingo en la tarde y en la mañana. Hermano, es mucho trabajo. De hecho, un predicador expositivo es un predicador que debería estar en su oficina, en su estudio, profundizando en la palabra de Dios para poder llevar la verdadera y buena palabra de Dios a la congregación. Entonces, todo esto es un trabajo que vamos a ir viendo en más programas adelante, si así Dios lo permite. La predicación, hermanos, son muchas horas, esta predicación expositiva, pero no quiero desanimar a los predicadores. Son muchas horas, pero muy bien invertidas. Porque finalmente, mi amado predicador, mi amado oyente, cuando tú predicas la palabra de Dios, es efectivamente la palabra de Dios la que trastorna, la que cambia vidas, es la que hace vivir al oyente. No es nuestra palabra, no es nuestra mente, no es nuestras creencias, son efectivamente las palabras que salen de la boca de Dios, usando estos siervos inútiles para llevarla a la congregación. Cuando hablo de siervos inútiles, somos aquellos que somos predicadores o pastores que estamos postulando a ese título de siervo inútil. ¿Por qué es difícil o por qué a muchos no les gusta predicar expositivamente? Porque tomará muchas horas de lectura, muchas horas de comprensión, muchas horas de oración, muchas horas de investigación, ir a las fuentes originales, batallar muchas veces con el griego o con el hebreo para entender qué dijo el escritor inspirado, en qué forma lo dijo, a quién se lo dijo, en qué contexto, qué estaba atacando en ese tiempo, dónde está Cristo en eso, cómo lo aplicamos hoy a nuestras vidas y un etcétera. Si te das cuenta, es un trabajo muy exhaustivo. Quisiera quizás graficarlo y hacer una comparativa o una analogía. Por ejemplo, un predicador actual que es un predicador inspirado, que va a un púlpito sin mucha predicación
Y comparémoslos con dos mineros. Yo vivo en una tierra de minería. Chile es una tierra que se caracteriza por el cobre. Pero llevemos a dos mineros a una mina de oro. El primero minero saca su picota o la herramienta para raspar la tierra y empieza en la superficie, raspa un poco, toma un poco de barro y lo presenta y dice, miren, esto es oro. Ese es el primer predicador, es un trabajo fácil. Hay un segundo minero que va a las profundidades de la tierra, se ensucia, se cansa y empieza a buscar y empieza a encontrar un material precioso, lo limpia, lo puro, lo pule y lo presenta. Y dice, miren, esto es oro. Si tú tienes la diferencia de los dos presentándote el oro, la pregunta es cuál de los dos es el verdadero oro. Entonces, he ahí el punto de por qué radica la dificultad o el poco deseo de los predicadores de predicar de esta forma. Este arduo trabajo no debe desanimarnos, sino que debe desafiarnos, como decíamos antes, ya que hemos sido puestos por Dios. Si tú eres un predicador que está escuchando y has sido puesto por Dios, es tu deber delante de Dios poder ser un megáfono para ampliar la voz de Dios, no tu voz. Tu nombre aquí no es importante. Tus títulos no son importantes. Es Dios y su palabra lo que importa realmente. No es nuestra palabra, no son nuestras ideas, no son nuestros pensamientos, ni nuestras anécdotas personales. Eso es, mi hermano David, un poco de cuál es la idea de por qué es tan difícil encontrar predicaciones positivas en nuestros púlpitos actualmente. Y algo que mencionabas, que vale la pena pues volver a recordar dentro de esta pregunta, Pastor Hugo, es precisamente la preparación que tiene un pastor. Como lo decías, un siervo inútil. Y hablabas de bastantes horas, bastantes horas. Y ahí es cuando uno empieza a analizar. Es que la palabra de Dios es algo muy serio, es algo relevante, es de vida o muerte. Fijémonos en ello. Entonces, claro, la preparación debe ser exhaustiva. Bueno, pastor, miremos otra pregunta. A propósito, por aquí nuestros oyentes nos han dicho de que es importante escudriñar las escrituras, por supuesto que sí, y darnos cuenta de que no podemos salir ante un púlpito ligeramente o a hablar lo que se nos ocurre o porque queremos llevar un mensaje a la congregación, forzar el texto, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es esta, pastor. Estamos hablando de predicaciones positivas. Es difícil acostumbrarse a oír la predicación expositiva, porque, bueno, miremos también los contextos de Latinoamérica, ¿no? ¿Eso se vuelve algo fácil al oído o es algo complejo a nuestro oído? Bien, bueno, lo primero para responder esa pregunta, amado oyente, ore al Señor para que le dé el anhelo de oír la palabra de Dios. Cuando hablamos de predicación expositiva, no estamos hablando de otra cosa que de la palabra dura y pura de Dios, sin añadiduras, sin ideas de el predicador, sin la historia preferida del predicador, sino que tiene que ver con la palabra de Dios revelada a tu vida, Dios hablándote a ti. Entonces lo primero que debo decirte, amado oyente, es que debes orar al Señor primero para tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios predicada expositivamente. Si ya tienes eso, entonces debes darle gracias a Dios porque esto es un bien escaso, muy escaso. Entonces, inicialmente, para atacar la pregunta, amado Dani, inicialmente puede ser complejo, pero luego de acostumbrar el oído y el espíritu, porque esto no solamente tiene que ver con un ejercicio intelectual, sino que espiritual, tú no vas a querer nada más, te lo aseguro. Y de hecho, vas a complicarte mucho cuando vayas a otras iglesias y no escuches predicaciones positivas porque vas a quedar con hambre. Es como cuando tú te empiezas a acostumbrar a un gran banquete y esa es tu norma diaria, muy nutritivo, mucha abundante comida, muy deliciosa, muy bien preparada, y de pronto vas a otro lugar y ves un bocadillo o un tentempié y eso es todo. Probablemente vas a morir de inanición. Entonces, primero,
cuando te acostumbras, ya no vas a querer nada más. No vas a querer ni los sueños, ni las visiones del predicador de turno. No vas a querer las mismas predicaciones temáticas favoritas del predicador de turno. Hay algunos predicadores que siempre predican de las mismas cosas. Es su caballito de batalla. Y vez tras vez narran las mismas historias, como si no hubiera nada más en la escritura. O hay algunos predicadores, he conocido varios así, que tú puedes conocer la historia completa de su vida en las predicaciones, que el carro del gas, que el perro aquí, que la esquina allá, y que usan vez tras vez para rellenar algo que parece una predicación, pero no son nada más que experiencias personales. Predicaciones que son altamente autorreferentes. Hermano, cuando tú llegas a conocer y a escuchar la predicación expositiva, cuando llegas a conocer y a escuchar la palabra de Dios domingo a domingo en el púlpito, no te interesan otras cosas, no te interesa la vida, no te interesan las anécdotas, no te interesa nada más. Lo único que quieres tú es la palabra de Dios, quizás como la siguiente consigna: dame Biblia o muero. Y de hecho, así debería ser nuestra hambre por Dios. O pastor, queremos saber más de Jesús. Muchas veces el pastor se pone a contar anécdotas del partido de fútbol o de lo que está pasando con la pandemia o con diferentes cosas, pero realmente lo que nuestra alma anhela es palabra de Jesús. La palabra de Dios. Pastor, queremos saber más de Jesús, queremos saber más de doctrina, queremos saber más de cómo afirmar nuestra vida espiritualmente hablando. Eso es lo que hace la predicación expositiva. Si tú tienes un tiempo, mi amado oyente, probablemente lo vamos a ver después, pero si puedes entrar a la página de predicacionexpositiva.org, hay una sección que tiene cápsulas. Te invito a oír un pequeño audio video que se llama El deber del miembro de la iglesia. Ahí tú vas a ver cómo tú como miembro primero debes anhelar este tipo de predicación, gozarte en ella, pero también motivar a tu pastor o pastores y predicadores a que ellos puedan entrar en esto. Quizás hoy día muchos pastores van a empezar a odiarme por esto, porque sus ovejas van a empezar a pedirle este tipo de predicación, pero vale la pena, siempre va a valer la pena escuchar la palabra de Dios. Ahora, lo que sí debo dejar aquí es una advertencia con señales claras. La advertencia es la siguiente: ¿cuál es el efecto de la predicación expositiva en la iglesia? El efecto de la predicación expositiva es doble, porque ante un mismo sermón o serie de sermones expositivos del púlpito pueden pasar dos cosas, o van a pasar dos cosas como advertencia. Primero, cada predicación expositiva es un alimento delicioso que va a nutrir a las ovejas que aman la palabra de Dios. Los verdaderos creyentes que aman escuchar la palabra de Dios se van a sentir nutridos, se van a sentir satisfechos con esta rica palabra de Dios y van a añorarla semana a semana. Pero al mismo tiempo, las cabritas van a rechazarla. Por lo tanto, la palabra de Dios va a alimentar ovejas y va a sacar cabritas de la congregación. Pastor, si tú empiezas a predicar expositivamente, lo más probable es que empiecen a salir personas de tu iglesia. Pero esto no es un problema, ni es algo que estás haciendo mal. Es el Espíritu Santo que a través de la palabra de Dios va a mostrar y va a separar como siempre sale en la Biblia, ovejas y cabritos. Porque a la oveja le gusta la palabra de Dios, le gusta la doctrina, le gusta el evangelio, le gusta todo lo que tenga que ver con Dios y su palabra. Pero un cabrito no soporta la exposición de la palabra. Ellos quieren dinámicas, ellos quieren multimedia, ellos quieren obras, quieren muchas cosas, pero lo que no quieren es la palabra de Dios. Por eso ellos serán más temprano que tarde, cuando tú, mi amado predicador, tomes la bandera y te animes a comenzar a desarrollar predicación expositiva. Y aquí tú me podrías decir, pero ¿qué sentido tiene si vamos a perder o van a irse personas? Hermano, cuando nosotros hablamos de doctrina bíblica, o cuando hablamos de la verdadera doctrina bíblica, tenemos que recordar qué pasó con el Señor Jesús en Juan 6.
había una multitud grande de gente siguiendo a Jesús luego de los panes y los peces. Mucha gente iba por los panes y los peces, habían más de 5.000 personas ahí. Ese sería el sueño de cualquier pastor, 5.000 personas o más en mi iglesia. Pero Jesús se da vuelta y confronta a la congregación y le dice, el que no coma mi carne ni beba mi sangre no puede ser mi discípulo. Y toda la gran multitud queda impactada. Y se acercan los discípulos a Jesús y le dice, Señor Jesús, parece que no estás entendiendo las técnicas de marketing que nosotros necesitamos hacer, porque lo que nosotros queremos es más gente y no menos gente. Queremos más diezmos y más ofrendas. Entonces Jesús los queda mirando y le dice, ¿acaso ustedes también se van a ir? Hermano, el Señor está trabajando en ovejas, en personas que realmente aman al Señor, en verdaderos discípulos. Y son ellos los que van a acostumbrarse, van a adaptarse y después van a añorar la predicación expositiva. Tenemos pregunta también adicional y tenemos comentario de nuestros oyentes. Pastor Hugo, vamos primeramente con el comentario. Nos dice Oscar lo siguiente a través de las redes sociales, Facebook, Cielos Abiertos Tu Radio. Dice, predicación expositiva. Cuando un predicador lee un pasaje bíblico al inicio de su sermón, se espera que inmediatamente exponga la enseñanza de ese texto y además que proporcione una aplicación práctica, fiel al texto y relevante para su audiencia. Muchas gracias por el comentario allí de Oscar y tenemos también la pregunta. Si ves, pastor, comentario y pregunta, ¿no? Pero bueno, eso es ya de otra índole. La pregunta es, ¿qué hacer si en mi iglesia no se está predicando expositivamente? Bueno, pastor, así que, ¿qué se debe hacer? Buena pregunta. Con respecto al comentario inicial, sí, lo decíamos al principio en forma simple, es explicar, leer, explicar y aplicar el texto. Muchas veces hoy los predicadores usan un texto solamente como un pretexto, como un trampolín para leer un versículo y después hablar de cualquier otra cosa que se le ocurra o pues se le pase por la mente, menos del texto que empezó a usar. Hay un libro de predicación expositiva que está escrito por Denai Marks, que está escrito por David Helm, y él da un ejemplo con respecto a eso y habla de la predicación ebria o la predicación borracha. Y dice, muchas veces, muchos predicadores usan la Biblia como un borracho usa una farola, más bien para afirmarse que para alumbrarse. Un borracho usa la luz para afirmarse y no caerse, pero la luz que está dando esa farola no les interesa para nada. Es lo mismo que hacen estos predicadores que usan el texto como un trampolín para hablar de cualquier otra cosa. Eso no tiene que ver con predicación expositiva, eso no tiene que ver con predicación siquiera, sino que en simple es ir a un texto, explicar un texto y aplicar un texto. Eso es lo que vamos a desarrollar probablemente en otros capítulos para entrar en la idea de cómo desarrollamos predicación expositiva. Y con respecto a la pregunta, va a ser la pregunta de muchos en esta noche. ¿Qué hago si mi pastor o mis predicadores no predican expositivamente? La respuesta es ore, ore mucho, ore al Señor y dígale que le dé la sabiduría, el amor para recomendar a sus pastores quizás alguna de estas herramientas. Nosotros tenemos una página, www.predicacionexpositiva.org, que es una página que es como sal a la boca, es una pequeña introducción para que los predicadores, los pastores puedan conocer a este tipo de predicación que es la predicación que debería usarse como la norma para nutrir a la iglesia. ¿Y por qué debería ser así? Porque cuando nosotros usamos predicación expositiva, la predicación expositiva aborda todos los temas, todo el consejo de Dios. Yo personalmente predico en forma consecutiva de un libro completo. Comienzo un libro y termino un libro semana a semana predicando de esta forma. ¿Por qué? Porque ahí van a salir todos los temas que el Señor va a englobar. Hay muchos temas que yo no predicaría porque son muy fuertes o son muy duros o son difíciles.
pero cuando tú estás en una predicación expositiva consecutiva, tienes que ir tocando todos los textos. Por otro lado, entender la predicación expositiva como un comentario bíblico, eso no es una predicación expositiva. No es versículo 1 explicación, versículo 2 explicación, sino que un texto entendido en su contexto, cómo esto tiene un trabajo de teología bíblica, cómo se hace una contextualización y cómo finalmente llega una aplicación a tu vida. Si no, seríamos comentarios bíblicos, pero no somos eso. Eso es una predicación expositiva. Entonces, mi amado oyente, lo más probable es que en este momento su iglesia no tenga predicación expositiva en su púlpito. Para ello, tú primero necesitas ser muy humilde, orar y clamar a Dios para que ponga una motivación en su pastor, en sus predicadores, para comenzar primero a conocer, que lo conozcas. Quizás tú puedas hacer la llave, quizás tú puedas hacer la herramienta de mandar un link al pastor. Mira, pastor, ¿qué te parece eso? Y de ahí puede llegar a ver cosas maravillosas en tu iglesia. Solamente abrir un poco esta idea. Cuando conversaba de esto con Pastor Sugel Michelén y Pastor Miguel Núñez, que son herramientas que vamos a comentar luego, Pastor Sugel decía, en el año 78 más o menos, la iglesia en que yo participaba, que es la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, no predicaba expositivamente, ni siquiera se conocía probablemente esto, sino que fue un viaje providencial a Grand Rapids, Estados Unidos, donde llegamos a una iglesia de un predicador que se llamaba John MacArthur. No sé si le suena. Y John MacArthur nos dimos cuenta que predicaba expositivamente. Cada vez que subía al púlpito, predicaba expositivamente. Y nos dimos cuenta de que nosotros no hacíamos eso en la iglesia, sino que nosotros predicábamos de cualquier cosa que nos viniera a la mente y eso llevábamos al punto. Pero luego de conocer, en el año 81, creo que fue lo que el Pastor Sugel decía, la iglesia comenzó a predicar expositivamente y por 40 años se ha mantenido predicando expositivamente hasta el día de hoy con gran resultado que muchas veces o muchos de ustedes conocen. Cada uno conoce probablemente al Pastor Sugel Michelén y su forma de predicar. Realmente eso es una muy buena riqueza, pero eso fue providencia de Dios. Así que, amado oyente que hizo la pregunta, ore en humildad, vea con su pastor, compártele estas herramientas, cuéntele que escuchó un programa en la radio y deje que el Espíritu Santo obre en su pastor. Sí, así que entonces hay que estar orando, hay que estar orando. Bueno, Pastor Hugo, tú has hablado del sitio web o de la página web predicacionexpositiva.org, predicacionexpositiva.org. Quisiéramos conocer un poco más precisamente de este ministerio, por ejemplo, ¿cómo nace este ministerio de predicacionexpositiva.org? Bien, mira, este ministerio nace en el año 2015, es relativamente joven, pero nace por la necesidad de sana doctrina. No nace por la predicación expositiva por sí misma, sino por la necesidad de sana doctrina. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia en su contexto, comenzamos a ver y a descubrir la verdadera doctrina de Dios, toda la doctrina de Dios, todo el consejo de Dios, cosas que antes nunca vimos, empiezan a aparecer. Nos encontramos de frente con el evangelio verdadero, por ejemplo, y no ese evangelio facilista que es invita a Jesús en tu corazón y tú serás salvo. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde nosotros sacamos esas ideas de invitar a Jesús a nuestro corazón? Y si tú buscas en la historia, eso no aparece en la escritura, eso aparece en la historia. En 1820, Charles Finney comienza una idea de la silla del arrepentimiento y él hace llamados para que todo aquel que se sienta compungido por el arrepentimiento venga, se siente en una silla y va a ser algo así que va a moverse después a lo que conocemos como la decisión o la regeneración decisional. Pero la pregunta es, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Cómo llegamos a eso? Y por eso, mi amado hermano, necesitamos comenzar un proyecto o un ministerio como este de predicación expositiva para que la iglesia en Hispanoamérica, porque este ministerio comenzó rápidamente el Señor lo hizo llegar desde Chile hasta Estados Unidos, hasta España,
y los que hablan español, nuestra lengua, empezaron a conocer un poco más este boom o este despertar de la predicación expositiva. Pastor Miguel Núñez comenzaba a hablar del amanecer de una nueva reforma, pero el amanecer de una nueva reforma tiene que ir siempre de la mano o debe estar sobre la base de hombres que se paren firmes delante de la palabra de Dios y proclamen fielmente lo que el Señor ha dicho ahí. Ahí es donde nosotros comenzamos a ver avivamientos o despertares. Entonces eso ocurría en el año 2015 y de ahí comenzamos con este programa o esta página web de predicación expositiva por las redes sociales, y todo fue por 1 año, 2 años para nosotros, predicación expositiva por todos lados. Era una necesidad y por eso se funda este ministerio con un hermano chileno y con otros hermanos también en diferentes partes, y de hecho hoy día hay uno de los paisanos colombianos también, que es nuestro director de arte, es un hermano colombiano de Barranquilla trabajando en este proyecto. Así que los colombianos también han aportado en este auge o despertar de la predicación expositiva. Qué bueno también saber ello, Pastor Hugo. Bueno, como estamos hablando de el sitio web predicacionexpositiva.org, también hablemos de ese propósito, ¿no? Hemos hablado un poco de la historia, nos han mencionado que inició en el año 2015. Bueno, hablemos un poco entonces de esos propósitos del ministerio, Pastor Hugo. Amén. Sí, predicación expositiva comienza con la idea de ser un portavoz, comienza con la idea de ser un megáfono o un ministerio promotor, más que un ministerio de enseñanza propiamente tal, o un seminario, o una idea de enseñar predicación expositiva. Lo que comienza es con esta idea de ser un ministerio de promoción, de llamar la atención, de regresar a las fuentes. Muchas veces se comenzó avivamientos con el despertar de la palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros pensamos en ese despertar antiguo que comenzó con Jonathan Edwards y ese mensaje, pecadores en manos de un Dios airado, son despertares que parten en la palabra de Dios, parten en la santidad de Dios, parten con el juicio o el llamado al pecador y al arrepentimiento. Entonces, la predicación expositiva siempre va a hacer eso, no va a ocultar lo que es la verdad de Dios. Al pecado le va a llamar pecado, al arrepentimiento, arrepentimiento. No le va a llamar excusa, no le va a llamar errores, ni cosas que suavicen la palabra de Dios. Por eso era tan necesario comenzar algo así, motivar a predicadores y pastores a conocer la predicación expositiva. Primero, si no la conocía, a conocerla, y si la habían abandonado, a volver a ella. Volver, ¿por qué? Porque la predicación expositiva se conoce como la joya perdida. Es una joya perdida que estuvo fuertemente usada y aplicada en los tiempos de la Reforma, pero poco o nada llegó a Latinoamérica. Quizás por eso no es tan conocida el día de hoy, porque se usó mucho en la Reforma, pero no llegó casi a lo que era la Latinoamérica española, católica. Entonces, hoy día tenemos mucho de ese despertar de la predicación expositiva. Quisiera comentar una anécdota con respecto a la predicación expositiva en los tiempos de la Reforma. Cuenta la historia que Calvino, cuando estaba ahí de pastor y en esta Ginebra tan especial, él estaba predicando un pasaje de Romanos. Él estaba, creo que en el capítulo 3 de Romanos, predicando expositivamente. Él predicaba expositivamente toda la semana los libros de la Biblia consecutivamente. Así predicaba Calvino. Cuando vino toda esta revuelta y finalmente las autoridades le dijeron a Calvino que él debía irse de la ciudad por diferentes situaciones, Calvino se fue, cerró su Biblia, se fue de ese púlpito y estuvo 3 años fuera de Ginebra. Como la cosa se puso muy mal en la ciudad y las autoridades veían que era necesario que Calvino viniera, Calvino volvió después de que la autoridad lo trajo, después de 3 años, volvió a su púlpito. Él abrió su Biblia y nosotros podríamos decir, bueno, quizás ahora, después de 3 años de haber sido expulsado, viene la venganza de Lutero. Él va a hablar todo lo que fue malo, todo lo que hicieron mal las autoridades. Vamos a escuchar
lo que tenía que vomitar quizás Lutero. Perdón, Calvino, estamos hablando de Calvino. Pero ¿qué pasó? Cuando él abrió la Biblia, él dijo, amados hermanos, por favor, abran Romanos 3. Y siguió predicando expositivamente del mismo punto donde había quedado la última vez. Eso es predicación expositiva. Eso debe volver hoy a nuestros púlpitos. Si realmente queremos que el Evangelio vuelva en su plenitud, la predicación expositiva debe volver a los estudios pastorales y a los púlpitos en las iglesias. Para poder trabajar la predicación expositiva, pastor, como lo mencionabas, pues es muy importante el tomar tiempo, el tener herramientas, ¿no? Y entonces quisiera preguntar qué proyectos y qué herramientas se han desarrollado a través de este ministerio, ¿no? Y qué hay también para el futuro. Esto con base precisamente a todo lo que nos has expuesto de la preparación que debe tener una persona que está compartiendo la palabra de Dios. Así que hablemos de ello, Pastor Hugo. Amén. Sí, ya te había compartido algo personalmente de lo que venía, vamos a hacerlo público. Antes de lo que hemos hecho, mira, lo que tenemos en la página cuando tú entras ahí es alguna serie de entrevistas que tienen el corte de también animar, motivar, pero también dar algunos lineamientos para enseñar a los predicadores, pastores, a cómo entrar a la predicación. Hemos tenido la ocasión de hacer un trabajo con Pastor Sufel Michelén, Miguel Núñez, en una primera mini conferencia de predicación expositiva, en la cual se desarrollan 3 preguntas. ¿Qué es predicación expositiva? ¿Cómo desarrollo predicación expositiva? Y la importancia o el llamado a predicar expositivamente, que es un poco lo que estamos desarrollando en esta serie. Si usted lo ve ahí, va a estar 1 hora, debería tomarlo con papel y lápiz, porque hay mucha enseñanza ahí en ese material. Luego también tenemos otra entrevista con el doctor José Hutter, un doctor alemán que ha trabajado la mayor parte de su ministerio en España, que nos hace un recorrido de 1 hora más o menos de la predicación expositiva o de la importancia de la predicación expositiva antes y durante la Reforma. Es un trabajo bastante interesante, hay muchas perlas ahí que tú puedes disfrutar. También tenemos algunos artículos que han ido escribiéndose durante la historia con predicadores, por ejemplo, como Pastor Miguel Núñez, artículos de otros hermanos de diferentes iglesias y de diferentes latitudes que tú puedes ir conociendo. Hay reseñas de libros también de predicación expositiva. Hay una sección que es de recomendaciones con 9 libros que tú puedes examinar para empezar a conocer la predicación expositiva o ver algunos que son de desarrollo propiamente tal de predicación expositiva, como el libro De parte de Dios y delante de Dios del pastor Sufel Michelén, un muy buen libro para comenzar desde una perspectiva latinoamericana a entender la predicación expositiva. También tenemos algunas cápsulas, pequeños videos que son más que nada sal a la boca para animarte a buscar esta predicación. Entonces, estas cosas nosotros hemos ido poniendo ahí en su tiempo. Pensamos que fue también una pregunta personal, si tengo que invertir dinero para una biblioteca, porque necesito conocer, necesito abrirme, necesito herramientas, como tú decías, para ver, por ejemplo, interlineales de griego, de hebreo, o diferentes cosas, comentarios que son muy buenos. Si estas herramientas son caras, entonces voy a hacer un listado de aquellos libros recomendados para saber a la segura en qué puedo o en qué debo invertir bien mi dinero como predicador. Le pedimos al doctor en predicación expositiva, el doctor Luis Contreras, que nos hiciera esa lista. Luis Contreras se conoce como la voz de John MacArthur en español, y él nos hizo con mucha gentileza esa lista, entonces también puedes encontrarlo ahí. ¿Qué viene? Este ministerio comenzó con la idea de ser un promotor de la predicación expositiva, pero no queremos solamente quedarnos ahí, sino que ahora queremos ir también a la parte de la capacitación. Por lo tanto, ya a mediados o a finales de octubre, el doctor José Hutter va a trabajar con nosotros una serie de talleres llamado Predicación Expositiva para Principiantes. La idea era hacer este símil de la marca norteamericana For Dummies. Ellos hacen todo for Dummies.
nosotros queríamos hacer algo parecido, pero lo pusimos para principiantes, para no herir la susceptibilidad de ninguno de los oyentes, y partir en una serie de quizás 5 a 7 talleres semana a semana, ahí que van a estar en la página web, en el canal de YouTube, y también, como hablamos mi hermano Dani, en esta plataforma, si ustedes quieren compartirla. Qué interesante tener esa referencia y esas noticias, Pastor Hugo. Bueno, quiero hacer unos saludos y una pregunta final que nos queda porque se nos agotó el tiempo. Esto ha pasado muy rápido, muy rápido. Entonces, quiero saludar por aquí a Marcos, a Alfredo, que nos están también escribiendo a través de las redes sociales, lo mismo que Oscar, y nos está hablando Oscar del programa, ¿no? Él ha participado con unos comentarios. Muchísimas gracias a Oscar y a los oyentes, ¿no? Son muchos más, ¿no? La pregunta final es esta. Precisamente, ¿cuáles serían los consejos a aquellas personas que están iniciando en la predicación expositiva, pastor? Porque cuando escuchamos esto, vemos que hay que estudiar, pero por supuesto hay que animar a nuestros hermanos, pero también hay que ver la responsabilidad. Así que, ¿algún consejo, pastor Hugo, antes de finalizar? Sí, mi amado hermano. El consejo quizás primario antes de abordar la predicación expositiva es que debo recordar quién es Dios y quién eres tú. Por lo tanto, el consejo sería, cuando nosotros vamos a desarrollar o empezar a conocer la predicación expositiva, debemos hacerlo con humildad, porque el caudal de conocimiento mal entendido nos genera altivez, orgullo, y eso no tiene nada que ver con la predicación expositiva. Jeremías nos dice, si nosotros hemos de glorificarnos o gloriarnos en algo, debemos gloriarnos en conocer y entender a Dios, en no a mostrarnos a nosotros mismos como grandes plataformas o grandes conocedores. Por lo tanto, una cosa es segura, cuando nosotros llegamos o entendemos este conocimiento y es mal habido, nos va a generar enaltecimiento y orgullo, hermano, eso que esté lejos de nosotros. De hecho, lo que yo siempre recomiendo a los predicadores, pastores, es tener un versículo lema que sea un ancla para no arrancar y empezar a hincharse y volar como un globo pensando que eres muy alto. Salmo 115, 1a nos dice lo siguiente, y esto la idea es grabarlo a fuego en la mente y el corazón. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Cuando nosotros empezamos la predicación expositiva es para exponer a Dios, para mostrar la belleza, las riquezas, el amor, la misericordia, la grandiosidad de Dios, y no para nosotros hacer un pedestal de nuestras propias figuras. Lo que más debe ser es crecer el nombre de Dios y disminuir nosotros. Es como lo que decía Juan el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Y de ahí también mucha oración, porque va a ser un trabajo arduo, pero que realmente va a traer muchos beneficios para el creyente en el transcurso de los años. Si no, puedes ver la iglesia de John MacArthur. John MacArthur ha desarrollado un ministerio de años y años, décadas de predicación expositiva. Puedes ver lo que es la iglesia de Pastor Sugel Michelén o lo que es la iglesia de Pastor Miguel Núñez. Entonces, el fruto es fruto bueno, y que realmente vale la pena gastar el tiempo y estudiar ahí. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Pastor Hugo. Bueno, pero hay noticias interesantes. ¿Y cuáles son? Que dentro de 8 días, si el Señor así nos lo concede, pues vamos a continuar. Vamos a continuar. Por aquí un comentario de Jessica nos dice lo siguiente. Esto es duro, duro trabajo para un siervo de Dios. Se necesita mucha oración de los hermanos. Y pues hace referencia al programa, al contenido. Muchísimas gracias también a Jessica Salazar desde Chile. Así que la próxima semana, si el Señor así nos lo permite, estaremos una vez más desarrollando este tema, ampliando el tema de predicación expositiva con el programa número 2. Así que, Pastor Hugo, muchas gracias por esta participación, muy amable. Muchas gracias, hermano Dani, el Señor les bendiga y les guarde a todos los oyentes. Bueno, entonces ahí queda la invitación instalada para que el próximo viernes en este mismo horario y tú puedas referenciar también los horarios de toda Latinoamérica, porque ahí ponemos en nuestro fanpage desde México hasta Argentina todos los horarios, es decir, Centroamérica, Suramérica
y algunos horarios de Estados Unidos, y también hemos puesto a España, porque ahí también está nuestro hermano Samuel, por eso colocamos allí el horario de España. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, la invitación muy cordial para que se puedan suscribir a nuestros canales, puedan también visitar la página que ha dicho nuestro hermano Pastor Hugo, que es predicacionespositiva.org, y sigamos en contacto y sigas en sintonía de www.cielosabiertosturradio.com.